Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hacer un preguntas y respuestas de aquellas preguntas que alguno de vosotros me habéis planteado aquí abajo en los comentarios del canal de YouTube. ¿Por qué? Bueno, primero porque pienso que si la gente me preguntó eso, es posible que haya más gente que tenga la misma duda y aunque se han contestado por escrito a todos, pues bueno, así lo comentamos en uno de los vídeos y puede resultar bastante más interesante, por un lado. Y por otro, os animo a seguir poniendo preguntas aquí abajo en los comentarios de YouTube, porque como veis, contesto a todo el mundo y así pues todo el mundo vamos aprendiendo y vamos haciendo este tipo de vídeos que yo creo que son muy entretenidos, por lo menos nos pueden ayudar mucho. Y bueno, como hace un día fantástico, pues os he traído un ratito aquí al jardín para comentarlo juntos. Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal, que estamos creciendo cada vez más rápido. Si estáis suscritos, muchas gracias, y si no lo estáis, pues suscribíos, porque eso hace que primero podáis ver el vídeo de la semana que viene, porque os avisará, y segundo, pues hacemos que esto llegue a más gente y así conseguimos que todo el mundo vea solucionando las dudas y vamos avanzando, ¿vale? Muy bien, no me enrollo más, que tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, que me está pegando el sol aquí y me voy a poner moreno en 3 minutos. Como os decía, he seleccionado 4 preguntas de los comentarios que me habéis hecho, básicamente de diferentes temas para tenerlos, bueno, para contestar sobre diferentes argumentos o diferentes historias, ¿vale? Venga, no me lío más, vamos al lío. Rudolf hace un tiempo, no mucho, por cierto, me decía, muy bueno Diego, gracias. En mi caso lo que me preocupa es cómo hago para calcular y conservar fresca la mercancía y que nunca me falte en lo posible cuando me pidan un plato del menú. Gracias, from Argentina. Rudolf, muchísimas gracias. Ya te contesté. Bueno, a todos os he contestado y os contesto por aquí. Vamos a ver, eso es una de las dudas que desde el primer momento que yo entré asesorar a restaurantes hace 7 u 8 años, como yo no tenía experiencia, es una de las cosas que siempre me planteaba, ¿no? Joder, qué difícil tiene que ser el saber cuánta materia prima tengo que tener para que no me falte, ¿no? Para no tener rotura de stock. Por un lado, evidentemente no es bueno tener rotura de stock, pero sí me gustaría deciros que es muy importante cuando tengamos una rotura de stock la manera de comunicárselo al cliente, ¿vale? Y a lo mejor es mucho mejor, en lugar de decir no hay, decir, mire usted, estaba tan bueno que hoy se nos ha terminado, por ejemplo, ¿no? Tendrá usted que venir mañana para probarlo porque hoy estaba tan rico que se lo ha comido todo el mundo. Eso en cuanto a la forma de contestar. Y por otro lado, y con respecto a qué hacer, mirad, lo normal o lo que solemos hacer es una cosa que se llama estudio de rotación. Ya hemos hecho vídeos sobre estudios de rotación en el canal de YouTube y básicamente lo que significa es, vamos a ver, cuánto vendo por histórico, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de solomillo, cuántos solomillos de ternera vendo por histórico a la semana, porque normalmente cuando nosotros pedimos a un proveedor nos sirve en 2 días, o sea, si pedimos el lunes, pues el miércoles solemos tenerlo en el restaurante. Es verdad que hay veces que no es así, pero en la mayoría de los casos siempre es así, ¿no? Entonces, ¿qué es un estudio de rotación? Pues un estudio de rotación básicamente lo que es analizar por el histórico de ventas cuánto vendo de cada producto por semana y posteriormente comprar siempre eso con un stock, con lo que se llama un stock de seguridad, ¿vale? Estoy aquí con los perros y van a darle un golpe a la cámara. Bueno, lo que se llama un stock de seguridad, que básicamente es tener un 10% más de aquello que vendo habitualmente. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy vendiendo, me lo invento, 10 solomillos de ternera a la semana, ¿vale? Lo normal es que siempre tenga en el pedido pues 11, por ejemplo, ¿vale? De tal manera que tengo siempre 10 y uno de stock de seguridad. Si uno de stock de seguridad os parece poco, establecer pares máximos y mínimos más grandes, es decir, que el mínimo, por ejemplo, sean 2 y que el máximo sean 12. De esa manera, siempre que tengas 2 vas a volver a pedir y nunca en teoría... Os he dicho que iban a dar un golpe, ¿verdad? Venga, chicos, fuera de aquí, un momento. ¡Fuera! Y luego, y luego nunca en teoría me voy a quedar sin, porque siempre vendo 10, incluso tengo 2 más por si acaso. Evidentemente, ¿para qué son esos 2 más? Para que en el momento que en lugar de haber vendido 10 haya vendido 12, o vaya a vender 12 o me queden solamente 2 en el stock, pues tenga la posibilidad de pedir inmediatamente al proveedor, que una vez más en 2 días lo voy a tener conmigo, ¿vale? Con lo cual esa sería la manera. Con eso lo que se hace es que se aplica prácticamente a todas las mercancías o a todas las producciones que hagáis vosotros en el restaurante. Bien, MGR o Mr. GR o Mr. GRS, no sé muy bien cómo es el nombre,
Decía, genial este vídeo, pero me surge una duda. En el caso de un restaurante que no abre todos los días y todos los meses, para esos gastos que son anuales, por ejemplo, seguros o desratización y tal, ¿dividimos entre los días realmente de apertura? Vale. No, realmente no, porque evidentemente el hecho de que tú abras 3 días también implica que debes de saber cuánto te cuesta el restaurante cuando está cerrado y cuánto te cuesta mensualmente. Y no solo eso, sino que todas aquellas facturas que tengas mensualizadas, saber si eres capaz de pagarlas o que tu estructura de gastos se paga con los ingresos que obtengas, ya sea abriendo todos los días a todas las horas o ya sea solamente abriendo viernes, sábado y domingo. Es decir, para el control económico de esos gastos mensuales, también tienes que contar con los días que estás cerrado, es decir, tienes que mensualizar esos gastos. Esto venía a cuenta de cómo controlar los ingresos y gastos de un restaurante para conocer tu rentabilidad. Ingresos menos gastos, rentabilidad, y entonces por eso nos hacía esta pregunta. Entonces, efectivamente, aun cuando nosotros hagamos solamente un día a la semana, por ejemplo, o 4 días al mes, evidentemente tendremos que contabilizar todas las facturas que tenemos mensuales para saber si abriendo solamente un día al mes o 4 días al mes o solamente los fines de semana, nuestra estructura de gastos está pagada, está soportada por los ingresos que obtenemos y tenemos rentabilidad. Ena, estoy grabando un vídeo, por favor. Gracias. Bien, esto es lo que pasa con las charlas de jardín, ya sabéis. Bien, tercera, Adrián. Hola Diego, desde ya muy buen vídeo y muy claro. Gracias, Adrián. Quiero hacerte una consulta. Con respecto al beneficio final, ¿a este número habría que sacarle el IRPF y el IVA? Bien, viene un poco en la misma línea de vídeo de control económico de un restaurante, ingresos menos gastos, rentabilidad, y en lo que nos pregunta es, vale, obtenemos la rentabilidad, pero ¿ahora qué? ¿Eso es lo que me llevo al bolsillo? Pues no, efectivamente no es así. Depende cómo hayas hecho la cuenta de explotación de los ingresos, si los has puesto con IVA o sin IVA, y de los gastos, si los has puesto sin IVA y con IVA, como tienes que comprender los ingresos si los haces con IVA, los gastos los tienes que poner con IVA, y los ingresos si los haces sin IVA, los gastos los tienes que poner sin IVA, siempre igual, ¿vale? Pero si, por ejemplo, habéis cogido los ingresos con IVA y los gastos con IVA, porque resulta más cómodo a la hora de apuntarlo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la rentabilidad que os da, restándole los gastos a los chicos, restándole los gastos a los ingresos, evidentemente es antes de impuestos. Después de eso tienes que pagar el IVA, que yo lo que haría sería una previsión de IVA. De una manera muy rápida, para que os hagáis una idea, un restaurante habitualmente su IVA, el IVA que va a tener que pagar entre el IVA repercutido y el soportado, sería más o menos de entre un 4 y un 5% de los ingresos mensuales, ¿vale? De esa manera podríais calcular exactamente, no exactamente, pero sí aproximado cuánto tendríais que guardar para los 3 meses pagar el IVA. Bien, y después depende si sois autónomos o sois SL. Si sois SL, a esa rentabilidad, cuando le hayáis quitado lo que es el IVA, tendréis que quitarle el 25% del impuesto de sociedades, ¿vale? Y si no sois SL, pues tenéis que tener en cuenta que por esos ingresos que estáis obteniendo, está el perro dándole golpes al trípode, por esos ingresos que estáis obteniendo, espera, Oco, toma, corre, venga, quítate de ahí. Por esos ingresos que estáis obteniendo, perdón, os decía que tenéis que pagar el 25% del impuesto de sociedades y tenéis que tener claro que eso es así. Mucho cuidado con el tema de las retenciones, que muchas veces lo consideráis un dinero a guardar y no es así. Las retenciones básicamente es un impuesto que vosotros hacéis de recaudadores para Hacienda, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta que un alquiler porque tiene retención, por ejemplo, no te cuesta 1.700 euros, realmente te cuesta 2.000. Lo que pasa es que hay una parte que tienes que retener obligatoriamente, que te obligan a retener para pagárselo a Hacienda directamente, ¿vale? Pero el coste real es 2.000, no 1.700 si le estamos quitando el porcentaje de IRPF, ¿vale? Entonces eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta, con lo cual sí. Ingresos menos gastos, si lo has hecho con IVA, tienes que quitarle el IVA y después deducirle el impuesto de sociedades, ¿vale? Que tengáis en cuenta que eso siempre es así. Muy bien, y por último, la última, por no enrollarme mucho más, Fernando me decía, hola, muy buen contenido,
pero siempre veo escandallos con respecto a la materia prima. ¿Qué pasa con el resto de costes? ¿Cómo los aplicas? Personal, servicios, impuestos, etcétera. ¿Me podrías responder? Gracias, un abrazo. Repito que ya todas estas preguntas están respondidas en los comentarios por escrito, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente, los escandallos siempre se hacen con respecto a las materias primas, sin meter nada más, sin meter horas de horno, sin meter nada así, ¿vale? ¿Por qué? Pues que básicamente, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, ¿no? Pero básicamente entre el coste de la materia prima y el precio al que la vendo, esa diferencia entre el coste y el precio al que la vendo normalmente me deja un margen que está alrededor del 70%, ¿vale? Ese 70% es el que paga todo lo demás. Es decir, es el que paga el 40% de personal, el 10% de varios, el 5% de suministros y el 5% de almacén, tal, no sé qué, que no van incluidos en el escandallo, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que eso es así, ¿vale? Siempre tener en cuenta que eso es así, que efectivamente se hace solo sobre la materia prima, ni sobre el personal, ni sobre la electricidad, ni nada, porque en teoría ese margen es el que lo paga absolutamente todo. Ese margen es tan importante que precisamente por eso siempre os digo que es muy necesario que tengáis escandallos y que los tengáis actualizados, ¿vale? Porque de esa manera sabréis si estáis cobrando lo que tenéis que cobrar o si vuestro margen de explotación no es lo suficientemente amplio como para soportar el coste de la estructura, ¿vale? Y tener beneficio. Para eso tenéis que tener el escandallo actualizado, con los precios actualizados, y además tendréis que saber cuáles son vuestros ingresos y vuestros gastos para saber si estáis soportando los costes de estructura, ¿vale? Yo creo que esas dos serían las herramientas más importantes a tener, sin tener mucho tiempo, que ya sé que no lo tenéis, las herramientas más importantes a tener controladas y actualizadas, desde luego serían el escandallo, por un lado, y la gestión económica del restaurante o el control de vuestros ingresos y vuestros gastos para saber cuál es vuestra rentabilidad y sobre todo para saber si los 4 grupos de gasto están dentro de un porcentaje lógico con respecto a los ingresos, es decir, que el coste de personal no suponga más de un 40%, que el coste de alimentación y bebidas no suponga más de un 35%, incluyendo el almacén, que el coste de varios intentar que no esté por encima del 10% y que el coste de suministros intentar que no esté por encima del 5% para obtener una rentabilidad mínima de un 10%. Rentabilidad, por cierto, antes de impuestos, como os decía antes, ¿vale? Muy bien, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya gustado el formato, que los perros no hayan molestado mucho y que se haya escuchado relativamente bien porque hace un poquito de viento hoy. Que muchísimas gracias por todo. Que tengáis cuidado fuera, que está la cosa regular. Bueno, aquí fuera no está la cosa muy regular, la verdad, aquí estamos fenomenal. Por cierto, hoy es el Día del Padre, muchísimas felicidades a todos los padres. Y nada más, que nos vemos la semana que viene y que si te ha gustado este vídeo, prueba a ver estos, a ver si te gustan, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, hasta ahora, chao. Qué pesados sois. Oco, ven. Vente, ven. Que eres muy pesado, que eres muy pesado. A ver.